vamos a continuar con el micro del doctor Giordano, de Juristas de la Historia, que gentilmente él nos hace llegar. Así que pasamos al micro de Juristas de la Historia del doctor Giordano, que va a hablar de una figura de acá de Rosario, ¿no? Una persona que la tuvimos cerquita. Él selecciona las figuras. Así es. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy vamos a recordar a un gran jurista, Eusebio Gómez, quienes incursionamos en el derecho y más precisamente en el derecho penal. Nunca podemos olvidar no solo su nombre, sino también su obra. Eusebio Gómez nació en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, en 1883 y falleció en su casa de Belgrano, capital federal, en 1954. Su padre fue don José Eusebio Gómez, periodista, profesor del Colegio Argentino de Corrientes y en el Colegio de Entre Ríos, donde adoptó el sistema lancasteriano, toda una novedad para esa época, publicando numerosas obras didácticas. Su madre, doña Arsenia Costas Olaechea Herrera, dama santiagueña, perteneciente a las tradicionales familias de esa provincia. El matrimonio tuvo 3 hijos, Arsenia, María Mercedes y Eusebio. Bien, se graduó de abogado en 1902 en la Universidad de Buenos Aires, con una tesis denominada Sugestión y Responsabilidad Criminal. Y uno se pregunta, en 1902, la utilización del término sugestión en una tesis de derecho, ¿cuál es el porqué? Es que él se había formado en la Escuela Positivista Italiana de Derecho Penal y recibió la influencia nada más y nada menos que de Enrico Ferri. Consecuentemente, estimaba que en el proceso penal se debían investigar también los factores sociales y económicos que incidían en los delitos. Observemos que en 1902 a nadie se le podía ocurrir lo que sí se le ocurrió a Eusebio Gómez y lo que hoy constituye un verdadero imperativo. Fue nombrado director de la Penitenciaría Nacional en 1923 y solicitó la creación de una escuela de celadores y guardianes, porque entendía que estos no tenían ninguna capacitación para ejercer el cargo. Logró capacitar al personal subalterno y luego se concretó al año siguiente un decreto del Poder Ejecutivo, en ese momento a cargo de Marcelo T. de Alvear, haciendo lugar al pedido que había realizado Eusebio Gómez. Fue juez en lo criminal de la capital federal hasta 1941 y luego fue director general de establecimientos penales en toda la provincia de Buenos Aires. Fue profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Fundó y dirigió la revista de Derecho Penal. ¿Quién no habrá leído alguno de sus fascículos? Ya en 1908 escribió La mala vida en Buenos Aires, con notas y observaciones sobre el AMPA. Este texto fue luego llevado al cine. En 1917 publicó Pasión y Delito, un estudio monográfico, y en 1933 Delincuencia político-social. Sus obras principales, ¿quién no las recuerda? El Tratado de Derecho Penal, escrito entre 1939 y 1942 en 6 tomos, 6 clarísimos tomos, para quienes, como estudiantes de Derecho, abrevamos en ese texto. Y las leyes penales anotadas, en 4 tomos, obra en la cual cada artículo de las normas son acompañados de una explicación breve y sencilla, pero suficiente para disipar dudas e incertidumbres de abogado y de estudiante. En 1937 redactó en colaboración con Jorge Eduardo Coll el famoso proyecto de Código Penal denominado durante más de 50 años el proyecto Coll-Gómez. Participó en numerosos congresos penales nacionales e internacionales cuando ningún argentino concurría. Londres 1925, Bruselas 1926.
El eximio profesor español Luis Jiménez de Azúa escribió lo siguiente: pero Eusebio Gómez no fue únicamente un científico, un gran jurista, sino un realizador en la dirección de la Penitenciaría de Buenos Aires y en la de Institutos Penales de La Plata, y además un gran argentino, inquieto por el camino que durante un reciente decenio llevó por su patria hacia todo el mundo. Renunció a su cátedra antes que ningún otro, y esa renuncia era en él más que un gesto. Supuso un enorme sacrificio. En primer término, porque el aula fue para él la amada tribuna desde donde adoctrinaba a los futuros juristas. Y en segundo lugar, porque al marcharse de los claustros universitarios, agravaba la pobreza en que, con altivez ejemplar, vivió sus últimos años. Siempre digno, en la última etapa de su vida, apartado por voluntad propia de todo cargo público, judicial y universitario, bregó sin tregua por restaurar la democracia en su país. Le hacemos el honor de recordar sus méritos, su espíritu batallador y sus sólidos conocimientos. Como ya dijimos antes, falleció en su casa de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en 1954. Estimado público, muchísimas gracias por vuestra atención y tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Giordano. Siempre tan actual, especialmente con esos libros, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente. Delincuencia político-social. Una enciclopedia. Uno de ellos. Sí, así es. Actual y más precisamente en Rosario. Lástima que se fue a Buenos Aires, nació acá. Y como muchos otros, ¿no? Porque a veces Rosario no es la ciudad que querríamos que fuera. Nadie es profeta en su tierra. No, y por otras cuestiones también, ¿no? Uh-huh. Se hace muy complicado desde ya hace bastantes años vivir en la ciudad de Rosario, porque la particularidad que tiene nuestra ciudad es que, si bien es eso, una ciudad, una urbanización, que no tiene nada que envidiarle a ninguna de las otras metrópolis que tiene la Argentina, tiene un nivel de delincuencia que no se acomoda a la cantidad de gente que hay, no es acorde a la población que tiene, porque se puede comprender que la ciudad de Buenos Aires tenga sus abundantes y variados casos de inseguridad y de grandes delitos, pero entendemos que la ciudad de Buenos Aires y también la provincia de Buenos Aires sería lo que es la capital del país, ¿no? Pero la provincia entera es donde las personas eligen más radicarse para trabajar, por ejemplo, y lo que más oferta laboral siempre tiene, ya sea los extranjeros o gente de la propia Argentina. Todo el mundo quiere ir a Buenos Aires, hacer fama a Buenos Aires, ir a los teatros de Buenos Aires, ir a las universidades de Buenos Aires, y entonces tiene una cantidad de población bastante importante y en consecuencia se comprende la delincuencia que tenga. No se entiende en Rosario. Claro, vos te referís a la proporción. Claro. Hablemos, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe completa. No vamos a comparar la cantidad de población de una y otra. O con Córdoba, por ejemplo, pero igual estamos cerquita de la cantidad de población de Córdoba. Pero de Buenos Aires estamos bastante más lejos, entonces no se comprende la cantidad de delito acorde a la población existente. ¿Te parece que pasemos a un tema musical y arrancamos Perfecto. con la segunda media hora del programa? Muy bien, pasamos al primer entonces tema musical del programa del día de hoy.